Buenas tardes, compañeros y compañeras. Quería iniciar preguntándoles algo. ¿Todos tienen su DUI? Sí. Vaya, el compañero no. Pero ya revisaron si lo tienen vencido. Algunos se les vence en estos días, ¿verdad? Sí. O hay otros que puede que lo tengan dañado, que la foto no se les vea el rostro. Yo lo tengo vencido, Ya vamos a ver. Que la foto lo tenga así borrosa y no se pueda ver la foto, ¿verdad? O el nombre no se pueda ver, o el número de DUI. Es bueno que ustedes revisen su DUI y vean si lo tienen vigente, ¿verdad? Que no se les haya vencido o que estén en buenas condiciones. Recuerdan que hace algunos meses en la Asamblea Legislativa estaba en discusión el que se pudiera votar con DUI vencido, ¿verdad? Y nuestro presidente dijo, no, es mejor y yo voy a buscar medidas para garantizar que las personas, porque el DUI se utiliza para más cosas, no solamente para votar, ¿verdad? Entonces, si solo se aprobaba para votar, no se resolvía el problema, porque después para hacer otros trámites, siempre iba a tener el DUI vencido. Entonces lo que dijo nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, es que él, en su gobierno, iba a buscar las medidas pertinentes para garantizar que las personas pudieran tener su DUI en vigencia, en toda regla, como lo mandata la ley. Y efectivamente nuestro presidente mandó a la Asamblea Legislativa una reforma al presupuesto para garantizar los fondos, los recursos, que es $1,5 millones de dólares, para que todas las personas que tengan vencido su DUI puedan ir al DUI Centro y sacarlo sin ningún costo, totalmente gratuito. Esta sesión plenaria que recién acaba de pasar, este miércoles de esta semana, se aprobó también un decreto en el que se establece que todas las personas que tengan dañado el DUI van a poder sacarlo de manera gratuita también. Este decreto recién se acaba de aprobar. Tiene que entrar en vigencia, se tiene que mandar a Casa Presidencial, que lo sancione el presidente y que este se publique posteriormente en el diario oficial. Más o menos una semana, pero lo que ya está vigente y pueden ir ya al DUI Centro es para todas aquellas personas que tengan vencido su DUI. Y es totalmente gratuito, no hay otro requisito. Fíjense que a mí casualmente ya se me había vencido el DUI. Yo ya había pagado mi recibo, ¿verdad? Porque ya hace días que lo quería ir a sacar, no me había quedado chance, fíjense. Yo pensaba que iba a haber una gran cola. Y fui casualmente el día de ayer. El recibo lo había pagado ya hace varios días. Y fui al DUI Centro que está ahí por el Platillo, en la Merliot. ¿Saben cuánto me tardé? 20 minutos. Rápido, rapidito. Pero yo aproveché para preguntar, mire, ¿y ya están dando el DUI gratuito? Y me dijeron sí. ¿Y cuál es el requisito? Ninguno. Solamente que el DUI vencido, el DUI viejo, el DUI que ya no van a utilizar, ese se deja porque ya no tiene vigencia. Usted deja el DUI viejo y ellos le entregan el DUI nuevo. Pero hay otra cosa que es muy importante. Siempre cuando uno llega a renovar el DUI, en el DUI Centro preguntan si va a hacerle algún cambio. Y como ahorita nosotros, hay que tener en cuenta que el próximo febrero, el 3 de febrero, va a ser el día de la gran victoria de Hugo y de Karina. Y que tenemos que ir a votar nosotros. Después, al final. El último de este mes, ya puede ir. Sí. Entonces, para que nosotros podamos votar sin ningún problema, debe ser la misma foto del padrón, el mismo nombre del padrón, no pueden haber cambios. Entonces, cuando ustedes vayan al DUI Centro y si les preguntan que van a hacer algún cambio, mejor digan que no. Por dos cosas.
Primero, para que no tengan ningún problema de que su foto sea distinta a la del padrón cuando vayan a votar. Y segundo, porque es más rápido también. Aquí el compañero me hacía una pregunta, que es muy atinada. ¿Qué pasa si mi DUI vence, por ejemplo, en enero? Porque el decreto de gratuidad del DUI es para este mes de diciembre. Eso es un dato muy importante. Tenemos este mes de diciembre para ir a sacar gratis ese DUI. Pero puede haber algún caso de que el DUI se venza en enero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es gratis o no? Sí es gratis. Si su DUI se vence en enero, si se vence antes del 3 de febrero, usted perfectamente puede ir al DUI Centro ahorita en diciembre y decir, mire, mi DUI todavía no ha vencido, vence en enero, pero lo quiero renovar ya. Entonces no hay problema. Ustedes siempre pueden ir ahorita en diciembre, aunque se les vence en enero, a renovar ese DUI, siempre de forma gratuita. Entonces es muy importante que nosotros vayamos al DUI Centro en el caso que lo tengamos vencido, para que podamos nosotros garantizar que no tengamos ningún problema el 3 de febrero al momento de ir a votar por el FMLN, para ir a garantizar la victoria de Hugo y Karina. Esta semana, el lunes, fue el 3 de diciembre. Y el 3 de diciembre se celebra aquí en El Salvador y en todo el mundo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Eso es muy importante, fíjense, que nosotros tomemos conciencia de todas estas personas que tienen esa condición, personas con discapacidad. Se celebra aquí en El Salvador, pero también es el 3 de diciembre es el día que se celebra internacionalmente. Y en estas dos administraciones, en los gobiernos del FMLN, se ha hecho mucho por las personas con discapacidad. También para las personas que son lisiadas de guerra, que algunas de ellas tienen una discapacidad permanente. Y se ha invertido mucho, se ha creado institucionalidad para atender a estas personas, se ha abierto el CONA-IPD para la sociedad civil, pero todavía hay mucho por hacer. Y en la Asamblea Legislativa, el grupo parlamentario del FMLN ha acompañado a varias asociaciones, a sectores de la sociedad civil que han elaborado, junto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, un proyecto de ley de inclusión de personas con discapacidad. Y nuestro compromiso con la sociedad, con estas personas, es de que la discusión se dé lo antes posible en la Asamblea Legislativa. Esto se ha ido postergando desde la legislatura anterior, en el que la derecha tenía la presidencia de la Comisión de la Familia. Han tratado de evitar la discusión de esta ley. Ahora, en esta nueva legislatura, el partido Arena tiene la presidencia de esa comisión. Y hasta el momento no se ha empezado a discutir el articulado de esta ley. Se ha recibido alguna gente, se han hecho algunos foros, pero el articulado no se ha iniciado su estudio. Entonces, nosotros como grupo parlamentario del FMLN reiteramos nuestro compromiso con estas personas y les hemos dicho a ellos, y creo que es importante que todos tomemos conciencia de que es necesario que El Salvador cuente con una legislación moderna, adecuada a las necesidades y demandas de esta población, para que se garantice una sociedad más inclusiva, que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Entonces nosotros reafirmamos ese compromiso y nuestra disposición para discutir y aprobar lo antes posible la ley de inclusión de personas con discapacidad que está en discusión ahora en la Asamblea Legislativa. Fíjense que el día de ayer, no sé si algunos en las redes sociales vieron, hubo un evento en el que participó Hugo y Karina. Fue la adhesión de sociedad civil, pero concretamente
del sector profesional. Habían profesionales de todas las disciplinas. Habían doctores, habían psicólogos, sociólogos, arquitectos, ingenieros, contadores, abogados. Todos fueron y acompañaron a Hugo y a Karina y le manifestaron su apoyo. Pero ¿saben qué era lo que decían los profesionales? Miren, nosotros cada quien desde su especialidad hemos estado estudiando las distintas candidaturas que hay, ¿verdad? De las cuales la única opción de izquierda es el FMLN. Y nosotros hemos estado viendo todas las candidaturas. Y los profesionales se fijan en una cosa bien particular, en las propuestas. Y nos dijeron de que el FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa son los únicos, no hay nadie más que hasta el momento han presentado una plataforma de gobierno, una propuesta seria en la que está justificado todo cómo se va a desarrollar el gobierno de Hugo y Karina en estos próximos 5 años. Los otros partidos no han presentado nada, absolutamente nada. Porque ¿cuál es la intención de ellos? A ellos no les interesa la gente. No les interesa, no tienen ningún compromiso. O simple y sencillamente no tienen idea de lo que van a hacer. Solo les interesa llegar al poder. Nada más. Y por eso cuando nosotros vemos en la publicidad, en la radio, cómo bombardean, ¿verdad? Como la oligarquía de este país no se complica. La oligarquía de este país se está financiando a los dos partidos de derecha, Arena y Agana. No se confundan, a los dos son lo mismo. Y están en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, bombardeando, ¿verdad? Y no hacen propuestas, no hacen, sino que solo venden humo. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa distinción. Primero, de que el FMLN es la única opción de izquierda. Y segundo, que los otros solamente se dedican a mentir y quieren convencer a la gente nada más, no por las ideas, sino que a pura publicidad, ¿verdad? A puro dinero, compra de voluntades, engañando a la gente. Y fíjense que el día de ayer hubo uno de estos candidatos millonarios, vean, los de la derecha, de que empezó a hacerle creer a la gente que en el Tribunal Supremo Electoral se estaba haciendo un fraude. Y alguna gente del partido de él, el partido Gana, fue a las calles porque él se lo dijo, ¿verdad? Sin saber realmente qué era lo que estaba sucediendo. Y fueron en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral a prácticamente a tener ahí encerrados a los trabajadores de esa institución de manera violenta, cerrando esa institución y privando de la libertad de movilización a estas personas. No podían salir de ahí, querían ir a sus casas porque ya había terminado la jornada laboral. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Absolutamente nada, nada. Solamente para hacerse la víctima. Esas cosas no hay que creerlas. Están desesperados. Lo que nosotros tenemos que poner mucha atención son las propuestas. Y como nosotros sabemos, Hugo y Karina son los candidatos más preparados que hay. No hay candidatos más preparados que Hugo y Karina. Comparen a los demás. Sí, el señor de Arena, Callejas, ni siquiera ha vivido aquí en este país. Ha vivido más tiempo en el extranjero que aquí en El Salvador. ¿Ustedes creen que conoce los problemas de los salvadoreños?
No. ¿Y entonces qué propuestas va a dar? Nada. Nada. No tiene idea de lo que es El Salvador, si le cuesta hablar español. Y si nosotros vemos al otro candidato millonario de la oligarquía del partido Gana, el señor Bukele, si ese señor, a pesar de haber nacido en cuna de oro y haber tenido cualquier posibilidad de estudiar en cualquier universidad del mundo, no estudió absolutamente nada. Distinto es al hijo de un trabajador que con mucho esfuerzo ha sacado sus estudios, y ahora que gracias al gobierno del FMLN es totalmente gratuita la educación desde parvularia hasta la universidad. Ahora la Universidad de El Salvador es totalmente gratuita para todos aquellos estudiantes que provengan del sector público, del sistema educativo público. Pero en el caso del candidato de Gana, teniendo tanta plata, que es oligarca, ¿verdad? No haber estudiado, teniendo toda la disponibilidad, pues, todas las facilidades. Entonces, ¿qué propuesta puede dar él? Por eso se dedican únicamente a la mentira. Y no lo podemos permitir. Compañeros y compañeras, ya estamos casi finalizando este año. Y, como yo la había comentado en otra ocasión anteriormente, ya está en discusión en la Asamblea Legislativa el presupuesto general de la Nación. Y ya está avanzada las discusiones, y nosotros como grupo parlamentario del FMLN estamos en la disposición de aprobar el presupuesto tal como lo ha presentado nuestro presidente. Y esto es por una razón, porque en este presupuesto que ha presentado el profesor Salvador Sánchez Serén, se tiene el presupuesto más alto en la historia de educación, más alto en la historia. La Universidad de El Salvador tiene un refuerzo de más de 8 millones. También va a tener el presupuesto más alto de su historia. El presupuesto de salud ya incluye el inicio de la ejecución del Hospital Rosales, el nuevo Hospital Rosales, que tanto estuvimos luchando porque Arena no quería dar los votos. Ya incluye esos fondos. Incluye los fondos también este presupuesto, el inicio de la ejecución del bypass allá en San Miguel, que es muy importante porque eso va a servir para toda la zona oriental, también para el traslado de personas y mercadería, ¿verdad? Eso nos beneficia a nosotros también. El bypass de San Miguel, yo lo conozco todo. Entonces, todas esas inversiones hay que garantizarlas, y eso pasa por aprobar el presupuesto general de la Nación. Por eso nosotros esperamos que esta próxima semana, antes de que termine este año, se apruebe el presupuesto para que nosotros le demos buenas noticias a la población de que vamos a tener un presupuesto en tiempo, porque el presupuesto es del 2019, no podemos esperar a que inicie el 2009, ¿verdad? El 2019. Tiene que estar ya aprobado este tiempo, porque si no se complica la ejecución de los fondos. El presupuesto contiene también un refuerzo importante para todas esas tareas de seguridad que se están llevando. Esta semana también en la Asamblea Legislativa se aprobó una reforma presupuestaria que viene a incorporar fondos al Ministerio de Seguridad, y concretamente para todas aquellas personas que trabajan en el sector de seguridad, que son administrativas. En esta reforma presupuestaria se aprobó un bono de $150, porque ustedes saben, ¿verdad?, que la labor que hacen estas personas dentro de esa cartera de seguridad tiene un riesgo, y entonces es importante de que se les garantice un ingreso que les permita tener un incentivo, a manera de incentivo, pues, porque las labores que realizan son delicadas por la tarea de seguridad.
Ya sabemos que los policías y los miembros del ejército que se dedican a tareas de seguridad, que andan en las calles, también tienen un bono, un incentivo. Eso ya está aprobado y está garantizado. Pero había un compromiso también de darles ese incentivo a los trabajadores de carácter administrativo, es decir, no los que andan patrullando, sino que están en los ministerios, pero también hacen una labor de seguridad. Esa es una buena noticia, que si ustedes tienen amigos, vecinos, familiares, que son administrativos del ramo de seguridad, que les hagan llegar esta noticia. Esta semana también se aprobó un decreto de retiro voluntario para todos los maestros y maestras y trabajadores administrativos del Ministerio de Educación. Y me preguntaba Patti, ¿qué sucede con los trabajadores de otras áreas? Ya sean trabajadores de otros ministerios o trabajadores del sector privado también, público-privado, que no sean del Ministerio de Educación. Ya se hizo una ley en la que se garantiza lo que establece nuestra Constitución y que no estaba regulado. Antes, si alguien trabajaba varios años en un ministerio, en una empresa, y renunciaba voluntariamente, no que lo despidieran. Si alguien lo despedían, esa persona tenía derecho a una indemnización por despido. Pero no le daban indemnización si se retiraba voluntariamente. Entonces era bien injusto, ¿verdad? Porque era preferible que lo despidieran a renunciar voluntariamente, por distintas razones, porque encontró otro empleo, porque se va a cambiar de domicilio, por distintas razones. Pero a iniciativa del FMLN se aprobó una ley en la que ahora los trabajadores, acorde al tiempo que han trabajado, puedan tener una indemnización, una compensación económica si renuncian voluntariamente a sus trabajos. Y esto es indistintamente si trabajan en el sector público o en el privado. Es cualquier relación formal laboral. Entonces así hemos visto cómo poco a poco se va cambiando la legislación y se ha ido cambiando cómo, aunque eso estaba en la Constitución, no se cumplía. No estaba en la ley. Entonces poco a poco se ha ido trabajando desde la Asamblea Legislativa para que todas esas leyes, el sistema legal que dejó el Partido Arena, la derecha de este país, que prácticamente favorecía solamente a las argollas económicas, de los cuales ellos son parte, se esté trabajando con una legislación que vaya dirigida a la población, como es el caso de esta compensación económica que ahora reciben los trabajadores en caso de retiro voluntario. Y eso es muy importante. Y ese es el compromiso del FMLN, de los diputados y diputadas que tenemos en la Asamblea Legislativa, de continuar legislando a favor de la población. Y ese también es el compromiso de Hugo y de Karina. Por eso reitero que estos pocos días que quedan ya para el 3 de febrero, nosotros vayamos al encuentro de toda la población, de nuestros vecinos, amigos, familiares, y les hagamos conciencia de que este país, para que continúe avanzando, se continúe en función de la población y no en función de una oligarquía, se tiene que votar el 3 de febrero por el FMLN. Solo de esa forma podemos garantizar una victoria. Así que ahí les queda esa tarea. Bueno, habían dos participaciones que se referían al tema de pensiones. Sobre este tema se ha platicado mucho con el compañero Hugo Martínez. Y pronto él va a dar un anuncio, creo que tenemos que estar pendientes, pero también que va referido a lo que comentaba aquí nuestro compañero de Andes 21. Hay que recordar que por ley se establece
lo que es una pensión mínima, el monto. Y en tiempos de Arena, ¿saben cuánto era? $140 era la pensión mínima en tiempos de Arena. Después, cuando llegó el FMLN, esta se aumentó y se hizo una reforma para que esta subiera de $140 a 207, que era el promedio de los salarios mínimos en aquel entonces. Pero ahora nosotros, como FMLN, estamos conscientes que eso se tiene que revisar. Ya el FMLN lo aumentó considerablemente con lo que se tenía en tiempos de Arena. Pero ahora es importante una nueva revisión y hay que estar pendientes. Pero eso en cuanto a la pensión mínima. Pero tenemos una realidad, y es que tenemos un sistema privatizado. Y aunque por ley se hagan esas reformas de la pensión mínima, siempre este es un sistema, el de las AFP, que únicamente garantiza las ganancias de estas empresas privadas, en detrimento de los intereses de los trabajadores. La respuesta al tema de pensiones, para que los trabajadores tengan un aumento de las pensiones, todos y todas, no solamente hablando de la pensión mínima, sino que hablando de todas las pensiones, únicamente pasa por desmontar el sistema privatizado que dejó Arena, el sistema de las AFP. Y en ese sentido, el grupo parlamentario del FMLN, en la legislatura anterior, presentó una iniciativa en la que junto con el Ejecutivo se luchó en esa Asamblea Legislativa para crear un sistema mixto. Esto no pasa por hacerle un par de reformitas al sistema de la AFP. Eso pasa por ir desmontando todo el sistema. Y en ese sentido era la propuesta del FMLN. De ir desmontando ese negocio que tienen la oligarquía y el sistema financiero en este país. Bueno, el presidente de Arena, Mauricio Interiano, es accionista de la AFP Crecer. Después que se hizo público, creo que la vendió. Pero para que tengamos una idea de los intereses que protege la derecha en este país, ellos protegen el negocio. No les importa de cuánto va a ser la pensión de la población, sino que garantizar el negocio de las AFP. El único que presentó una reforma seria, técnicamente viable, para desmontar el sistema de las AFP fue el FMLN. Y por eso estuvimos luchando en esa Asamblea Legislativa. Pero, lamentablemente, la oligarquía de este país, con el poder económico que tienen y el poder mediático, porque los medios de comunicación son de ellos, ¿verdad? Al menos los medios de comunicación tradicionales. Ellos engañaron a mucha gente diciendo que la reforma que se planteaba hacer, que era para asegurarle una pensión a los trabajadores, era el robo del siglo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el verdadero robo del siglo ha sido aquí lo que mes a mes le quitan las AFP a los trabajadores. En la Asamblea Legislativa las leyes se aprueban por mayoría simple, ¿verdad? Por 43 votos. En ese entonces la derecha se juntó y no permitió que se aprobara la propuesta del FMLN. Pero eso no quiere decir de que el FMLN haya desistido. Y nosotros estamos conscientes de que la respuesta pasa por un sistema público de pensiones. ¿Saben ustedes cuánto era el promedio de las pensiones cuando se tenía un sistema público como el INPEP? Eran alrededor del 70% del último salario de un trabajador. Ahora con las AFP eso anda alrededor del 25%. Es considerablemente inferior la pensión que pagan las AFP a la pensión que pagaba antes el INPEP. Entonces la respuesta pasa necesariamente por crear un sistema público de pensiones. Y por eso Hugo Martínez ha sido muy claro y enfático que en el tema de pensiones su propuesta es, si bien habrán algunas personas que quieran seguir en el sistema privatizado de las AFP, pues cada quien, ¿verdad? Pero va a crear un sistema público de pensiones. Y el trabajador va a decidir, o me quedo, me ahorco con la AFP
o garantizo mi pensión digna con un sistema público de pensiones, que es el sistema que ha funcionado en todo el mundo y sigue funcionando en todo el mundo. Cuando uno ve a los países desarrollados y estudia el sistema de pensiones, son sistemas de reparto, sistemas públicos. Si fuimos muy pocos los países que privatizamos el sistema de las pensiones. El Salvador, gobernado en aquel entonces por la derecha neoliberal, que ahora sigue estando representada en Arena y gana, que es la misma cosa, privatizaron el sistema de pensiones. Fueron en el mundo, alrededor de 29 países únicamente los que hicieron ese error. Nosotros, con un gobierno tan nefasto como la derecha rancia de acá de El Salvador, pues lamentablemente caímos en esa desgracia. Pero han habido países que con gobiernos de izquierda han ido desmontando el sistema de pensiones privatizado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Desmontar ese sistema de AFP. Y eso es lo que ha manifestado Hugo. Y por eso tenemos que votar. Porque es el único que ha hecho una propuesta clara. Pero clara, o sea, que se tiene ahí la propuesta técnica. No es que habla sola mentira, ¿verdad? Que promete, no. Se tiene una propuesta clara. En cuanto al aumento del salario mínimo, el último aumento se hizo una lucha desde el gobierno muy importante. El aumento del salario mínimo lo define por tratados internacionales un ente tripartito conformado por los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Anteriormente, los que decían representar a los trabajadores eran realmente representantes de la empresa privada. Y las propuestas de aumento al salario mínimo eran incluso menores a las propuestas que hacía la misma empresa privada. Es decir, no representaban realmente los intereses de la clase trabajadora. Entonces, desde el gobierno se hizo un trabajo para que en ese Consejo Nacional del Salario Mínimo sí estuvieran verdaderos representantes de la clase trabajadora. Y fue con ese cambio que se logró que aumentara sustancialmente el salario mínimo. El salario mínimo en el campo no llegaba pero ni a $200. Ahora es de 300. Y seguimos en la disposición de luchar por un nuevo aumento al salario mínimo. Pero nosotros lo hemos demostrado con hechos de que sí estamos dispuestos a aumentar el salario mínimo. Porque ¿saben qué fue lo que sucedió cuando estábamos en esa discusión de quererlo aumentar? Pero aumentarlo de verdad, ¿verdad? No unos centavos como decía la NEP, aumentarlo de verdad. Más de $100 se le dio al campo. Arena, en la campaña de diputados anterior, y lo dejaron por escrito, ahí decían ellos dentro de sus propuestas de que iban a luchar por un aumento del salario mínimo. Eso es lo que andaban diciendo los señores de Arena en campaña. Pero cuando llegó ya en la realidad, no en campaña con todos esos gastos millonarios en la televisión y en la radio, sino que ya en la realidad cuando llegó la discusión y que era de tomar esa decisión, Arena estuvo en contra del aumento del salario mínimo. Ya los conocemos. Y ahorita los candidatos de la derecha dicen que están a favor del aumento del salario mínimo, cuando es falso. Porque ya los conocemos y los conocemos por los hechos, la realidad. La realidad supera las mentiras que andan diciendo ahorita en la campaña. No podemos dejarnos engañar. La clase trabajadora únicamente puede ser representada por el FMLN, no por la oligarquía. La oligarquía no va a representar jamás los intereses de la clase trabajadora, jamás. La oligarquía representa los intereses económicos de la oligarquía. Y Nayib y Calleja son de la oligarquía. Ellos van a representar únicamente las argollas. Los únicos candidatos que realmente provienen del pueblo salvadoreño son Hugo y Karina. Hugo nació allá en el cantón Boquín, en Concepción de Oriente, un hogar humilde, hijo de maestros, de trabajadores, que con mucho esfuerzo se ha superado académicamente, logrando becas aquí en la Universidad de El Salvador y en el extranjero.
Él sí sabe lo que es esfuerzo, lo que tiene, le ha costado, ha trabajado. Él sí puede entender a un trabajador, pero un oligarca, un millonario, que la mayor parte de su vida ni siquiera ha vivido aquí en El Salvador, jamás entenderá lo que es el esfuerzo de un trabajador para que su hijo vaya a la escuela, para que su hijo vaya a la universidad. Jamás va a valorar la importancia de los programas sociales, de que ahora en las escuelas se está dando un vaso de leche, un uniforme, cuadernos y hasta computadoras. Jamás lo van a entender, y por eso hablan de despilfarro. Calleja ofrece trabajo, pero con salario de hambre. Respondiendo a la otra pregunta que hacían, hay una propuesta para los veteranos de guerra, para los títulos, los títulos de propiedad de tierras. Esa es una propuesta que está en discusión en la Asamblea Legislativa, que nosotros como grupo parlamentario del FMLN acompañamos. Estamos tratando que la derecha, su discurso que tienen, ¿verdad?, que dicen que es a favor de los veteranos de guerra, pues den sus votos a ver si es cierto, pues. Así como en el presupuesto del 2019 vienen para cumplir la ley de beneficios para veteranos y de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, se garantiza el presupuesto, que es de 52 millones, más del doble de lo que se tiene actualmente. Si la derecha realmente apoya a los veteranos, pues que den los votos para el presupuesto. Bueno, compañeros, ya es noche, ¿verdad? Pero para nosotros, los diputados y diputadas del FMLN, siempre es un gusto estar aquí compartiendo junto a ustedes. Y ¡que viva el FMLN!